20 en adelante. Yo doy únicamente teórico. Bien, doctor. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con la primera clase, primer tema de la mañana, que es acción primaria de salud en ginecología. Obviamente que ustedes conocen bastante ya sobre lo que es acción primaria de salud, que han tenido varias materias en la carrera, y como ustedes lo saben, la acción primaria de salud ha sido definida en el año 78 en Almata, en un país, en un país que es Kazajistán, su capital es Almata, que diseñaron ahí en ese momento lo que es la acción primaria de la salud, que básicamente era, en esa época todavía estaba la Guerra Fría entre dos mundos, un mundo bipolar, que era la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que eso se cayó después del muro de Berlín, se segregaron. En ese momento lo que se programaba, había una fuerte disputa entre Occidente y Oriente sobre el modo de ver los derechos sociales, que entra la salud como prioritario sobre los derechos civiles políticos, que son los de primera generación. Y esta confrontación, bueno, llevó a que un grupo de médicos o países, 189 países en aquel momento, definieran qué es la acción primaria de salud, que tiene un enfoque sobre todo dirigida al cuidado del ser humano y su contexto, y cómo puede evolucionar y desarrollarse y progresar paulatinamente. Entonces, esta mirada de la acción primaria, que tiene una mirada contextual, y también contextual me refiero a cómo puede uno evolucionar o progresar con distintas variables determinantes que son extrasanitarios, y después de lo sanitario, cómo tiene más un enfoque desde el cuidado de la salud y los métodos de detección temprana y preventivo sobre todo, y después el tratamiento precoz y bueno, una escala mayor cuando necesita una mayor complejidad en los lugares de mayor complejidad, que son los hospitales de alta complejidad. Y nosotros en este enfoque, que lo acabamos de ver, lo sinteticé en pocas palabras, vamos a darle un enfoque desde la ginecología, que también dos entidades, dos patologías, como son el cáncer de mama, que es una enfermedad de los últimos 30 años, 40 años, es cuando el mundo se comienza a globalizar, donde cambia más o menos el diseño que estaba primando, y lo que es el cáncer de cuello, que es un cáncer que ha tenido preponderancia en la etapa pre-globalización, de los años 40, 30 hasta el 70, y después del 70 comienza a ser este cáncer, el cáncer de mama el primordial. Entonces vamos a dar un enfoque con respecto a esas dos entidades y cómo lo enfocamos desde la acción primaria y con todos estos conceptos que en simples palabras les comenté. Cualquier duda después me preguntan, o me cortan, o me preguntan, o si no, cuando terminamos se sacan las dudas, anoten y después las copian. Estas clases seguramente las van a tener porque lo tiene la secretaria y los puede compartir a todas las clases que tienen ustedes acá. Yo siempre las comparto, así no se preocupen por eso. Entonces, acción primaria de salud es aquella que atiende a todos los procesos del desarrollo de la persona y su contexto. Cuando digo contexto es donde vive, en la casa que vive, sus condiciones de vida, y en el barrio, en la ciudad, y donde trabaja, y una serie de otros determinantes que es el contexto. Y con respecto a la persona, obviamente tiene que ver mucho con los hábitos y estilos de vida de la persona. La salud, como dice más abajo, está fuerte influenciada por el entorno. Después está influenciada también cómo vive la persona, cómo trabaja, cómo come, cómo se mueve y cómo disfruta también de su tiempo libre o de ocio. Todo esto tienen variables que pueden afectar la salud de la persona. Y por último, fíjense en la última parte, es quién las atiende. Ahí generalmente somos nosotros los cuales intervenimos como trabajador de la salud en cómo lo vamos a atender cuando tiene una dificultad de todo esto. Pero es importante visualizar todos estos factores, porque estos se llaman hoy por hoy determinantes sociales o políticos de la salud, que entran muchas variables. Cómo vive uno tiene una complejidad de variables, igual que cómo trabaja uno, también tiene una complejidad de variables. Y bueno, cómo comen ni hablar, que hoy está en discusión, como saben,
en la Cámara de Diputados para que se apruebe la ley del rotulado de los alimentos, que hay, es un elemento de gran disputa hoy por los intereses que hay en la industria con respecto a transparentar los componentes, porque van a dejar, si la gente se comienza a educar y sabe que cuando lea un rotulado que tiene alto contenido de azúcar y que puede producir una enfermedad, ahí puede impactar en la venta de esos alimentos. Que hoy eso no existe y por eso hay uno de los factores que tiene con las enfermedades crónicas no transmisibles que ha comenzado a preponderar en los últimos años, entre esos los cánceres y otras más, tiene mucho que ver con la alimentación, también cómo se mueve. Hoy estamos con actividades casi tecnológicas y con actividad física restringida, y esto impacta mucho también la salud. Bueno, en esto tiene que ver, vamos a ir desagregando, relacionado con estos dos cánceres que le digo yo, que son el cáncer de mama y cuello de útero. Obviamente que es importante tener el concepto de acción primaria de salud con respecto a los niveles de CLAR, prevención primaria, la educación y promoción de la salud, que acá tiene que ver todos esos determinantes que son presanitarios, cómo vive la persona, en dónde vive y cómo está educada para cuidarse, que son los estilos de vida, condiciones y estilo de vida, la protección específica es cómo nos protegemos ante algunas enfermedades, como es la vacuna, es una de ellas, la protección específica, el uso de casco, por ejemplo, también en la gente que trabaja, o el acné en la gente que trabaja, a igual que el que va en la movilidad, el uso de cinturón, son protecciones específicas. Secundarias, cuando ya no hemos podido contener y aparece una enfermedad y tratarla de agarrar en forma temprana, que es un precoz, para evitar que sea de mayor volumen y tratarla de detectar con lo mínimo. Acá se usan métodos generalmente de screening, como el Papá Nicolau, la mamografía, la glucemia, el análisis de colesterol, la toma de tensión, una serie de factores que pueden detectar rápidamente alguna entidad que la podemos buscar con algunos tratamientos, que hay que mejorar los tratamientos de toda índole para dar una curación a las enfermedades, o hacerla lo más prolongada que mejore la calidad de vida. Y la prevención terciaria tiene que ver con la rehabilitación de todos estos problemas, que tiene que ver con la rehabilitación psicológica, laboral, social, bueno, y una serie de otras rehabilitaciones que pueden impactar en distintas entidades que puedan, psíquica también, por supuesto, que afectan a la persona que ha sufrido alguna enfermedad. Y la cuaternaria, que es muy en boga últimamente, que tiene que ver con la protección sobre el uso desmedido de la medicina, sobre todo de algunos elementos tecnológicos que últimamente están siendo incentivados a veces con poca evidencia o mediana evidencia, y a veces ponen en riesgo la salud de las personas porque hay un exceso de indicación, ya sea de tratamiento a través de medicamentos, o también de elementos tecnológicos que pueden poner en riesgo a las personas. Es importante evaluar beneficio-costo cuando uno va a indicar algún tipo de diagnóstico o de tratamiento de algunas entidades. Vamos a evaluar ahora el cáncer génito mamario de este enfoque. Vemos que el cáncer de mama es el primordial hoy por hoy en la causa de cáncer de muerte en las mujeres. Después en nuestro país está el cáncer de cuello de útero, que a veces está disminuyendo, y a ver por qué. Y bueno, una serie de otros cánceres. Vamos a enfocarnos entre dos tipos de cánceres, que uno es la primera causa de muerte, que ha comenzado a ser, obviamente, yo les decía, en los últimos del año 70 en adelante, y de los años 40 ha sido la primera causa de muerte, el cáncer de cuello de útero. Hoy el norte de nuestro país es el que más está afectado, sobre todo en algunos países, provincias del norte, que todavía el cáncer del cuello disputa con el de mama la primera causa de muerte. El cáncer de mama, les decía que ha comenzado a ser preponderante y su incidencia ha sido en los primeros lugares, como incidencia y como mortalidad, después de los años 70, cuando ha comenzado el mundo globalizado y ha comenzado a occidentalizarse la vida. Este cáncer, que tiene algunos factores asociados, como tiene que ver el estilo de vida, la dieta, mucho mayor contenido de una serie de elementos en la dieta, sobre todo, ya sabemos que la mayoría de los alimentos que hoy vienen procesados y a veces con alto contenido en sodio, que es azúcar, que es sal, en glucosa, que es azúcar, como también, otros elementos como el aumento de los ácidos grasos, y antes había aumento de grasas insaturadas y que eran nocivas en la salud, y las que se han prohibido, las grasas trans, hace unos
años por la ley que ha habido en distintos países que ya están prohibidos los alimentos industrializados con grasas trans. Así que fíjense en estos elementos, que es lo que decía, hoy está en la ley que próximamente otros países de la región y obviamente de Europa ya tienen esa ley que dice el rotulado de los alimentos, que dice alto contenido en sodio, pone en riesgo su salud, la hipertensión, y bueno, eso son elementos de que la gente pueda tener una mayor educación, porque no lo puede visualizar. Hoy los contenidos de los alimentos están muy chiquitos, escritos, y no se lee bien, y uno no sabe lo que está por ahí consumiendo, y le hace muy difícil poder visualizar lo que son nocivos para la enfermedad. Bueno, ni hablarlo, la producción a grandes escalas de los alimentos, que gracias a Dios puede sacar mucha gente del hambre, pero hoy se produce a gran escala, a veces se usan en exceso algunos agroquímicos y conservantes después para mantener las verduras, las frutas, igual que los elementos cárnicos, los animales están siendo una cierta complejidad de alimentos balanceados que a veces, si no son estudiados en forma profunda, a veces pueden tener algún elemento que pueden ser nocivos. Esto para producirlos en gran escala, mayor reproducción, obviamente, como yo les decía, ha permitido sacar mucha gente del hambre, pero a veces, si no hay un control y no se visualiza, pueden tener algunos efectos deleterios sobre la salud de la persona, que seguramente lo han ocurrido, porque hoy estamos viendo que las enfermedades crónicas no transmisibles han aumentado en forma desmedida en los últimos años. El sedentarismo es parte hoy de la vida cotidiana, cada vez ha aumentado. Antes la gente, la mayoría de sus actividades la hacía en forma de actividad física, con el uso de los músculos, y cada vez más una actividad cerebral, sentado, y eso va perjudicando a la salud de la persona. El estrés, cada vez mucho más competitiva la vida, el exceso de alcohol, el no tener hijos tiene que ver con el cáncer de mama, el primer hijo después de los 30 años, los hijos y no darle de mamar, claro, porque cada vez es más competitiva la vida y hace que las mujeres y los maridos, por supuesto, las parejas, tengan que abandonar el cuidado de su hijo y obviamente reincorporarse a la vida laboral. Eso hace que las mujeres dé de mamar menos tiempo, que eso puede dar un efecto protectivo sobre la madurez de la mama y con respecto a evitar el cáncer de mama. Estos factores de nuliparidad, primer hijo de los 30, tienen que ver con factores hormonales y de protección, sobre todo en la mama. La obesidad en la posmenopausia es otro factor que aumenta el riesgo por el exceso de grasa periférica, que a veces se comporta como un ovario externo que convierte los andrógenos en estrógenos e impacta directamente sobre los órganos. El uso de hormonas por más de 5 años en la menopausia. Vamos a ver en la menopausia los tratamientos hormonales, que hoy se lo hace mucho más acotado y medido. Hace unos años, en los años 70, había un axioma que se decía, que no impulsaron muchos laboratorios, que decían mujeres por siempre joven, y a todas las mujeres había que darle después de los 50 años hormonas, y después se ha visto que ha comenzado a crecer el cáncer de endometrio y el cáncer de mama, y se ha visto que son realmente algunos de ellos efectos de estas hormonas en excesos. Y obviamente el factor ambiental tiene que ver con las radiaciones, los elementos tóxicos industriales, que a veces contaminan el ambiente, y a veces las napas de agua, son elementos que son visualizados hoy por hoy, sobre todo en este último, con el cambio climático, cada vez están en disputa esta visualización, y los países están compitiendo con la eliminación del componente de carbono en el medio ambiente. Hay factores hereditarios, el cáncer de mama, el hereditario es muy poco, entre un 5 y un 10%, la mayoría son esporádicos, que se producen por lo que acabamos de ver, que son los estilos de vida y condiciones de vida, y los hereditarios son mínimos, entre el 5 y 10%, que tienen que ver con más de 3 familiares con cáncer de mama, que están relacionados con el BRCA1 y BRCA2, que son genes que están en el cromosoma 17, en el brazo corto, el cromosoma 17, que anunciarían este tipo de cáncer. Ya sabemos que si ustedes han tenido alguna posibilidad de escuchar, hay una actriz, Angelina Jolie, que ella ha tenido su madre y su abuela con cáncer de mama, que han fallecido, y ella se operó y sacó las 2 mamas y los 2 ovarios, porque ahí vamos a ver también que algunos de ellos también anuncian el síndrome de cáncer de mama y ovario, y ella en particular se ha hecho la extirpación de los 2 ovarios, oferectomía, y de las 2 mamas, y se ha puesto obviamente prótesis. Es una actriz muy conocida, y hay algunos elementos para indicar en estos casos que hay este factor hereditario con respecto a este cáncer. Y con respecto al sistema de salud, el uso adecuado, incentivar a la mamografía en edad de riesgo, a las mujeres que tienen riesgo para cáncer de mama, indicarle para que se hagan los estudios, y obviamente ya vamos a ver el cáncer de cuello igual y otros tipos de enfermedades. Uno puede incentivar que los screening han determinado ser eficaces y eficientes y no ser dañinos, como decíamos, y el acceso a los tratamientos cuando uno detecta alguna lesión para darle un tratamiento contundente. Realmente hacemos
La detección precoz tiene que ver con 3 elementos: el autoexamen, el examen clínico del mamario del médico y la mamografía. Son elementos que son importantes para la detección precoz del cáncer de mama. Ya cuando vemos que todos los elementos previos, que son de promoción y detección de promoción sobre todo, y no han fallado por el tema promocionales también con la educación, tenemos que ir a buscarlo, porque ya sabemos que una enfermedad es muy frecuente, es altamente mortal, y entonces que lo tenemos que agarrar en forma precoz, y por eso la detección precoz del cáncer de mama se basa en estos 3 elementos fundamentales, que lo que se recomienda es entre los 20 y 40 años hacer un autoexamen mensual, que la mujer se controle las mamas en estas edades, después de cada menstruación, que haga un examen médico cada 3 años y se haga y no se indica la mamografía hasta los 40 años, no se indica salvo algún elemento para diagnosticar, pero de chequeo o de screening no se la pide. Y después de los 40 años se repite el autoexamen mensual, ya el examen del médico es anual, porque ya comienza a haber más riesgo de cáncer de mama después de esta edad, y ya la mamografía comienza a ser indicada y se comienza en una indicación por año. Lo que recién comentaba, que es pesquisas de masa organizada, cuando una enfermedad es altamente mortal, altamente frecuente, uno tiene elementos para detectarla y darle un tratamiento contundente y curativo, uno comienza ya a usar métodos de pesquisa de masa organizada, que se le llama screening en inglés. Catastro lo usan nosotros, los argentinos usamos el chequeo catastro, el privado usan los españoles, el despistache usan los franceses, que es selección de una población, en este caso de mujeres que no tienen síntomas, y a quienes se les realizan exámenes de detección precoz, en este caso mamografía, para hacer un diagnóstico, como lo dice, precoz, y darles tratamiento adecuado para poderlas curar. El mismo está encarado por un grupo administrativo, pueden ser médicos o no médicos, pero lo importante es convocar a todas las mujeres que están en esta etapa para que se hagan los estudios. Realmente se recomienda que en una población tenga que estar más del 85% con los estudios hechos para que sea eficaz el screening. Cuando no llega a ese porcentaje, obviamente puede fallar el screening, porque va a aparecer cáncer en mujeres que no están controladas bajo este mecanismo. Cambiando de tema, pasamos al cáncer de cuello de útero, que es totalmente lo contrario a lo que acabamos de ver de cáncer de mama. Yo les decía que el cáncer de cuello de útero era antes de los 70 la primera causa de muerte en la mujer, hasta que Papa Nicolau, que es un médico griego que en Estados Unidos se trasladó, él detectó que las células, haciendo estudios hormonales, detectó que había células anormales que predecían un cáncer, y este era el cáncer de cuello de útero. Ese, como les decía, este lo descubrió allá en los años 40 y comenzó a disminuir la incidencia de este cáncer por la detección temprana. Pero hasta los años 60, 70, era la primera causa de muerte en las mujeres, de incidencia y de muerte de este cáncer, que todavía está presente, como les decía, pero tiene otros factores de riesgo totalmente distintos al cáncer de mama. Por eso es un cáncer pre-globalización, cuando tenía mayor incidencia, porque tenía que ver con un HPV, que es el virus papiloma humano, que no se sabía hasta los años 2001, que lo descubrió un médico alemán, Serhausen, pero uno dice, hoy sabemos ya que el HPV es el causante del cáncer del cuello de útero, pero es la punta del iceberg esa causalidad del HPV que causa el cáncer, porque después de abajo, que antes, cuando yo estudié ginecología en mi residencia, cuando me estaba formando para ser ginecólogo, nosotros decíamos que el cáncer de cuello de útero era provocado por una serie de determinantes de la salud que siguen vigentes todavía, y que aunque ahora pongamos la vacuna y quizás podamos evitar esta enfermedad cada vez más veces, mayor proporción por la cantidad de chicos y chicas que se vacunan, si no eliminamos estos determinantes, van a seguir ocurriendo otras enfermedades que tienen que ver con estos determinantes que se llaman sociales, políticos, económicos, educativos, culturales de la salud, que están bajo el nivel del agua y que siguen vigentes. Esto tiene que ver son determinantes sociales. En el cáncer de cuello está muy relacionado con la pobreza. No quiere decir que es la única causa, pero la mayor proporción, que son determinantes relacionados con la malnutrición, falta de alimentación, que genera baja inmunidad, la falta de educación, el tener otras enfermedades que van relacionadas con todo esto, el no tener actividad laboral que genere ingresos, hace que uno viva en pobreza, en hacinamiento, con poca accesibilidad a los cuidados básicos
de sanitarios que tienen que ver con el agua potable y los servicios sanitarios que son la eliminación de excretas, por ejemplo, cloaca, que hacen al cuidado básico de la salud. Y este cáncer impacta sobre todo porque disminuye en todas las condiciones de vida de la persona y hace que el HPV, el virus, tenga preponderancia y ataque y pueda generar esta enfermedad. Pero bueno, los estilos de vida también tienen que ver, lo que vimos recién es condiciones de vida, y los estilos de vida están relacionados con esto, con inicio de relaciones sexuales muy tempranas, sin protección. Uno puede iniciar tempranamente las relaciones. Se dice que cuando la mujer entre, decíamos la otra vez en la clase, que yo en nuestro país terminó de 14 años, y cuanto más parejas tenga y sin protección, mayor cargas virales van a ocurrir y de distintos tipos que pueden no estar cubiertos todavía por la vacuna que ahora se cubre, que son las cepas 16 y 18, pero hay una serie de otros cepas que son oncogénicas con menor proporción, pero pueden, si uno todavía no está protegido con la vacuna, puede ocasionar ese cáncer. Entonces el inicio de las relaciones sexuales tempranas, ¿por qué? Porque el cuello no adquiere todavía la madurez suficiente de la inmunidad y con respecto a la protección natural de la persona, y cuando más sensible es, más mayor proporción de que el HPV provoque daño en ese cuello. Así que este está un factor de riesgo, el inicio de relaciones sexuales tempranas sin protección. Protección significa usar preservativo o algún elemento de barrera para que no se transmita el HPV. El tener elevado número de parejas tiene que ver con la mayor carga viral que se puede transmitir de pareja y pareja. La pareja sexual promiscua, antecedentes de otras enfermedades transmisibles de transmisión sexual, tiene que ver con la HIV, con la sífilis, con la gonorrea, con las no gonocóxicas. El gran número de hijos, y por parto normal, que eso daña el cuello cuando hay un parto normal, y cuando pasan mayor cantidad de hijos se van produciendo grietas o daños físicos en el cuello, que eso también, si hay HPV, puede dar el ingreso y daño en ese cuello. La higiene deficiente, esto como le decía, un factor importante es la higiene de la persona, sobre todo cuando mantiene relaciones sexuales. El hábito de fumar, que la nicotina se elimina por el moco del cuello uterino y baja la inmunidad, y obviamente elementos de uso de sustancias ilegales como la drogadicción, que eso también afecta a la defensa de las personas, la inmunidad, que tiene que ver mucho con la virosis. Bueno, medio ambiente, bajo nivel socioeconómico, que vamos a decir, y baja alimentación, sobre todo porque estos elementos, la vitamina A, E, C y el ácido fólico, actúan como elemento de protección específica en las mucosas, sobre todo en el cáncer de cuello uterino se impacta en la mucosa del cérvix, tanto en la mucosa del epitelio plano como el glandular. Factores hereditarios, también hay algunos factores hereditarios relacionados con alguna deficiencia en la inmunosupresión, por algunos factores genéticos que parecería que tienen baja efectividad con respecto al HPV. Es por eso que a veces, no teniendo los factores sociales o que acabamos de decir, de pobreza, hay mujeres que tienen cáncer de cuello de útero a pesar de tener todas las condiciones favorables físicas y de condiciones de vida, pero bueno, también les afecta, quizás relacionados con este factor de la inmunidad individual. Y el uso de los sistemas de salud, también incentivar al Papa Nicolau en edad de riesgo, que ya lo vamos a ver cuáles son, y el acceso a los tratamientos contundentes para curar. Es que acabamos de ver que el factor biológico de trascendencia, que es el carcinogénico, el que origina el cáncer, el HPV, que acá lo tenemos. Hay como 30 subtipos de HPV capaces de producir cáncer, pero más de 100 son los tipos de subtipos de HPV. Más del 90% de los cánceres de cuello uterino son producidos por estas variantes. 18 y 16 son la mayoría, casi el 70%, y la vacuna está hecha contra estos dos subtipos de HPV. Y menor proporción hay otros, 45, 31, 33, hay varios números más que tienen menores chances, pero si se contamina uno con esta manera, no los va a estar protegidos porque la vacuna solo protege para estos dos. Por ahora, está en elaboración una vacuna multivalente que daría obviamente mayor protección. Pero es como yo recién les comentaba, por más que tengamos la vacuna y evitemos el cáncer de cuello de útero, si no mejoramos todas esas otras condiciones, todos los factores de condiciones de vida que acabamos de mencionar, van a surgir otras enfermedades que van a estar relacionadas con esos factores de riesgo. Protección específica, la vacuna contra el HPV, que es la que
Hoy se usa en los 11 años, tanto a varones como a mujeres. Hay dos tipos de vacunas. La que usa el país tiene que ver que va únicamente contra el 16 y 18, que generalmente son las oncogénicas, evitar los cánceres. Porque hay otra vacuna que también protege contra el 6 y el 11, que estos virus no producen cáncer, pero producen verrugas vulvares. El HPV produce verrugas casi como las que producen a veces en la piel, pero las que producen en la vulva y en la vagina y en el cuello son producidos por otro tipo de HPV, que hay una vacuna que lo protege contra esos virus, pero no son protección oncogénica, porque no producen cáncer, todos cepas, pero sí producen verrugas. Y obviamente las evitaría. Esta vacuna, que no está en accesibilidad en el sistema público, pero es muy cara con respecto a esta vacuna. Si bien da una mayor protección no oncogénica contra esto, pero el precio es muy inaccesible hoy por hoy para hacerla en forma masiva. Quiero recordarle que la Argentina es el primer país de Sudamérica que incorporó la vacuna contra el HPV en el año 2011. Después se han ido incorporando los otros países. Se aplica a las mujeres, ahora a los hombres también, porque primero comenzó en el 2011 con las mujeres y después un par de años comenzó a incluir a los hombres también en la etapa prepuberal, que generalmente se trata de hacer en jóvenes sin contacto sexual a los 11 años, como les expliqué la otra vez yo en la clase previa, que esa edad lo que hace es dar protección a los chicos que están en la escuela primaria, y uno aprovecha esa población para poderlo tener cautivo y vacunarlos, y después la otra es que aprovecha otros tipos de vacunas también. La indicación preventiva son 2 dosis intramusculares, una hoy y otra a los 6 meses. También se usa el Papa Nicolau como un test o prueba de detección temprana. Cuando hay anormal se hace la colposcopía, que es mirarlo con un microscopio a 40 veces, el Papa Nicolau se ve la célula a 400 veces, y si hay alguna duda en la colposcopía, una manchita blanca generalmente, se hace una biopsia. Y eso confirma el diagnóstico, porque el Papa Nicolau no es diagnóstico, sino es de detección, nada más. La pesquisa es más organizada, lo mismo que acabamos de decir para la mamografía, pero en este caso el Papa Nicolau. En lugar de requerir la mamografía que es para la mama, el Papa Nicolau para el cuello uterino, para la detección temprana de cáncer. Se recomienda a partir de los 20 años. Si la mujer ha tenido relaciones muy tempranas, se recomienda los 3 años después de haber tenido su relación sexual. Si no comenzar a los 20 años, se finaliza realmente a los 5 años, si los controles han sido normales. ¿Cuáles son las frecuencias? 1 por año hasta los 30 años, y después se hace cada 3 años, y son normales. Se comienza a espaciar este estudio, por eso no se lo hace anualmente. Anualmente los primeros años, para hacer un tamizaje, las mujeres de riesgo de riesgo y de menor riesgo. Las que son normales, uno comienza después a disminuir los controles, y generalmente se dice que si en su vida ha tenido 10 a 15 Papa Nicolau normales, después de los 5 años, es muy raro que aparezca el cáncer de cuello de útero. Realmente el cáncer de cuello de útero es en mujeres jóvenes, entre los 30 y 50 años. Por eso, si ha tenido controles en forma frecuente, como lo acabamos de mencionar acá, después de los 5 años se recomienda dejarlo de hacer al screening. Si hay un Papa Nicolau normal, se hace la colposcopía, y después, obviamente, se hacen controles, se puede hacer un tratamiento, ya sea médico o con cirugía, que ya vamos a ver cuáles son, y se hacen los controles después más frecuentes, porque sale una mujer que ha sido tratada o ha tenido alguna anormalidad en el Papa Nicolau, sale el screening habitual, y esto claramente uno puede comenzarlo a hacer cada 6 meses o cada 1 año cuando el PAP o la colpo da anormal. Bien. ¿Alguna duda, chicos? No, doctor, se entendió. Bien, bueno, vamos a pasar a la próxima clase, que es cáncer de cuello de útero. Recién vimos, relacionado con la acción primaria de la salud, tanto el de cuello de útero como el de mama, y tiene un enfoque más preventivo. Ahora vamos a ver el cáncer de cuello de útero como una enfermedad ya específica, y esto lo tenemos que actuar ya como punto de vista médico, y ya enfocarnos en forma contundente, porque ya hay una enfermedad presente, una enfermedad maligna, que generalmente vamos a ver la que es invasora sobre todo, y hay que darle las mejores herramientas que tiene la ciencia y la técnica para poder curar esa vida de esa paciente que tiene este problema.
Y ya sabemos que el cuello de útero es un sector de la anatomía del útero, que tiene dos partes, cuello y cuerpo. El cuello es un pequeño cilindro de 2 por 3 centímetros, muy chiquito, y ahí se produce este cáncer, que, como acabamos de decir, epidemiológicamente, lo sintetizamos lo que acabamos de recién mencionar, que las mujeres de riesgo son con condiciones de vida de bajo nivel socioeconómico, sobre todo, que un estilo de vida relacionado con iniciación de relaciones sexuales muy temprana, la promiscuidad sexual y el hábito de fumar, la pareja sexual promiscua y el elemento carcinogénico primordial, que es la presencia del HPV. La clínica, realmente sospechamos cuando una mujer tiene cáncer de cuello de útero en las edades que yo le comenté, entre los 20 y los 50 años, más específicamente entre los 30 y 50, donde más chance de cáncer de cuello de útero tiene la mujer, ahí donde tiene uno estrechar los controles, y comienza con un flujo sanguinolento acuoso. Esto lo suelo comparar como si fuese un agua de carne lavada, que es cuando uno saca la carne del freezer y la descongela y queda saguasa, que quedan a veces en una bandeja. Cuando se descongela, así comienza el flujo de la mujer, con presencia de cáncer de cuello de útero. Comienza a tener ese flujo permanente, sanguinolento y acuoso. Realmente puede tener mal olor porque esa sangre se descompone en la vagina, que tiene muchos gérmenes, y da un poco de olor. Y otro síntoma que presenta es la sinusorragia, que es la pérdida de sangre cuando uno mantiene relaciones sexuales. Y la dispareunia es el dolor al mantener relaciones sexuales. Estos son síntomas que se van presentando a medida que la enfermedad va avanzando, porque obviamente acá, ya para que haya flujo sanguíneo, tiene que haber ruptura de la membrana basal y obviamente ruptura de vasos para que haya sangre. Igual que este dolor y la pérdida de sangre también, en el acto sexual tiene que haber ya compromiso de algunos filetes nerviosos y también de algunos vasos. Pérdida de sangre ya abundante, indolora, intermitente durante el mes. Metrorragia intensa, pérdida de sangre de gran volumen en algún momento del ciclo sexual, fuera de la menstruación. Si avanza la enfermedad, dolor pelviano por invasión de los nervios pelvianos y o en miembros inferiores por invasión de los nervios de la columna lumbosacra. Y el final es el edema de miembros inferiores por la compresión de los vasos y de los ganglios linfáticos pelvianos, que hace que haya retención, y sobre todo por la compresión de los uréteres que están a ambos costados del cuello, que van entre medio del parametrio. Eso hace que comience a tener una insuficiencia renal crónica la paciente, que llega a una uremia. Y eso son generalmente las causalidades de muerte de una mujer por cáncer de cuello de útero. En su final suelen ser generalmente la pérdida de sangre, que la anemiza mucho, y la fenómenos de urémicos por la toxicidad de la uremia, del potasio y obviamente de los elementos tóxicos que no se filtran porque se produce una insuficiencia renal crónica obstructiva por el cáncer a nivel pelviano en los uréteres. Estos síntomas son en progresión. Si la enfermedad va aumentando en progresión, es así como se van presentando los síntomas. El diagnóstico lo hacemos con un examen clínico, con el Papa Nicolau, con la colposcopía y una biopsia dirigida. El aspecto de un cáncer de cuello de útero puede ser macroscópicamente exofítico o ulcerado. El exofítico puede ser hacia afuera del cuello, ectocervix, que es una masa polipoidea friable como un coliflor, y endofítico como una forma de barril, porque lo infla el cuello, porque crece hacia adentro del canal. También se da la forma del cuello, se forma en barril porque se ensancha al medio y quedan los dos orificios cervicales internos y externos cerrados o más pequeños. Y después está el ulcerado, que se hace un cráter, una pérdida, solución de continuidad del tejido, y queda una úlcera. La histopatología, la mayoría son epiteliales, y entre el 90% son de tipo pavimentoso, y un 5 o un 10% los adenocarcinomas, que son del endocervix. Los demás existen de poca frecuencia. Casi todos lo llevamos en estas dos variables, todo el pavimentoso más común. Cuando uno tiene un cáncer es importante estadificarlo. Esto significa poner en qué etapa está. Son 4 estadios, realmente uno los evalúa, y ponerlo con los estudios que dispone para clasificarlo y poder darle un tratamiento específico y un pronóstico a esa paciente. Laboratorio es uno de ellos, sobre todo para evaluar la función renal y la anemia por la metrorragia, la función renal por lo que dijimos de la obstrucción,
una placa de tórax, que es importante evaluar los pulmones como filtro, un examen bajo anestesia, esto es muy importante porque es exclusivo del cáncer de cuello de útero sobre todo, que es dormir a la paciente para evaluar la invasión del cáncer de cuello de útero sobre los elementos vecinos, sobre todo el parametrio ya lo van a ver en anatomía, cuando tenga la clase, que son tejidos laxos, de tipo reticulares, fascias, que sirven de sostén al aparato genital, sobre todo en el piso pelviano. Se llaman fascias endopelvianas, y esos parametros pueden ser anteriores, posteriores y laterales, y lo que evaluamos sobre todo son los laterales, que tienen un nombre propio, se llaman ligamentos de McEnroe, que es por donde se infiltra el cáncer que va avanzando desde el cuello a la pared pelviana, y uno debe evaluarlo para ver si va a poder operarla o tener otra opción de tratamiento que no sea el quirúrgico, porque va a estar muy invadido. Si el parámetro está comprometido, el parámetro, no vamos a poder operarla porque no vamos a poder sacar en forma completa el tejido. Entonces tenemos que hacer tratamientos que ya lo vamos a ver con radioterapia, quimioterapia, otras opciones más que el quirúrgico. Y esto se evalúa la paciente dormida con un tacto recto vaginal, o sea, le ponemos el dedo índice en la vagina y el dedo mayor en el recto, y evaluamos con un movimiento lateral para ambos lados si esas fibras, esos ligamentos están comprometidos. ¿Cómo se evalúa? En lugar de ser laxos y flexibles, se ponen duros, nodulares y acortados. Eso implicaría que la enfermedad ha tomado sus parámetros y es un estadio que generalmente contraindica la cirugía. Otro elemento es el urama de excreción, para evaluar cómo elimina el riñón por el uréter el material de contraste. Si la enfermedad avanza sobre los parámetros, también toma el uréter y lo comprime, entonces va a estar va a haber un riñón que va a estar oculto. Después se usa la cistoscopía para evaluar la vejiga, porque el cuello está muy próximo a la vejiga, tiene 3-4 milímetros, y cuando invade, realmente puede invadir la vejiga, y por eso se hace la cistoscopía. Estos estudios se hacen de cajón, son indicaciones específicas, y opcional se hace la rectosigmoidoscopía para ver si se ha tomado la enfermedad del recto, que es muy raro porque tiene que estar muy avanzada la enfermedad, porque desde el cuello al recto está el fondo de saco, el fondo de saco de Douglas, que es un espacio muy grande, y para que llegue al recto tiene que pasar, tiene que avanzar bastante la enfermedad, y generalmente ya en un estado de morbilidad muy grande. Para estadificar el cáncer de cuello de útero, es importante que uno, como recién les comentaba, estadificarlo, poner en qué etapa está, y como a todos los cánceres. El de cuello de útero, el 1 es limitado al cuello del útero. Y todo esto pasa en el cuello del útero, en el 1. Porque en los 2, 3 y lo otro es cuando avanza, sale por fuera del cuello. Y en el 1 vamos a tener una serie de subclasificaciones, porque el cuello está muy al alcance del médico. Ustedes saben que todavía, mire, desde el año 40 que lo descubrió George Papanicolaou, ese estudio para detección, no ha cambiado. Entonces seguimos usando esa técnica de detección temprana, cuando después el hombre llegó a la luna y ahora vemos que va al espacio, y todavía seguimos usando la técnica de Papanicolaou. No ha habido mejora en el acceso a la tecnología, que se pone un espéculo, se ve el cuello, está fácilmente accesible, y hace un PAP y una colpo, y si una ve que está normal el Papanicolaou y la colposcopía, algunas manchitas, toma una biopsia y puede hacer estos diagnósticos. El estadio 1A es preclínico, o sea que no lo ve uno, lo hace el microscopio al diagnóstico, el patólogo, y es cuando el 1A se divide en 1 a 1, cuando la invasión es menor a 3 milímetros en forma de profundidad y 7 milímetros de extensión horizontal. Esto es muy importante, esta clasificación, porque le daría grandes chances a la mujer de un tratamiento conservador de menor magnitud y con chances de alta curabilidad en un 100%. Por eso es importante esta subclasificación. Y el 1 a 2 es cuando es mayor a 3 milímetros y menor a 5 milímetros y 7 milímetros de extensión horizontal. Esto es profundidad. Esto ya cambia acá, es un poquito más profundo, se hace otro tipo de tratamiento. El más importante de esto es si una mujer entra en esta etapa, porque acá le hace un tratamiento conservador que lo vamos a ver más adelante. El 1B son lesiones mayores a 5 milímetros, realmente son visibles la mayoría,
y el 1B1 es un tumor con invasión mayor a 5 milímetros y menor a 4 centímetros. Acá casi la mayoría son visibles y puede llegar hasta 4 centímetros de volumen. Y el 1B2 es cuando es un tumor grande, bulky se llama, que es de más de 4 centímetros. Un gran tumor. Los estadios 2 y 3 hablan del compromiso en la vagina y en el parametrio. Y de acuerdo al nivel que compromete la vagina y al nivel que compromete el parámetro, van a hacer las subclasificaciones en 2 y en 3. Así es que el compromiso de vagina sin llegar al tercio inferior, o sea, los 2 tercios superiores de la vagina, como también del parametro, que son esos tejidos que están al lado del cuello, que van hasta la pared pelviana, sin que llegue a la pared pelviana, son los 2 tercios internos, se clasifican en 2A, si es compromiso de vagina, 2 tercios superiores, sin compromiso parametrial, y 2B, que puede ser 1 o 2 cuando infiltra el parametrio. El 2B1 es el tercio interno del parametrio, es el más pegadito al cuello del útero. Y el 2B2, que es la infiltración del parametrio en los 2 tercios internos, es que sin llegar todavía a la pared pelviana. Pared pelviana significa al hueso de la pelvis. En cambio, los 3, acá la enfermedad avanza, también es invasión de vagina y parametrio. En la vagina entra hasta el tercio inferior, compromete casi toda la vagina, y no compromete parametrio. Y el 3B, el más importante, es el compromiso de uno o ambos parametrios, pero a la pared pelviana. O sea que la enfermedad se ha difundido a través del parametrio, de su ligamento, y ha llegado al hueso de la pared pelviana, que obviamente en estos casos va a dificultar el tratamiento y el chance de curabilidad. Después hay un 3 excepcional, que es urinario, ganglionar, cuando hay una metástasis en un ganglio que obstruye el uréter, y obviamente da una obstrucción ureteral que lo secuestra y no da un riñón obstruido o oculto. Estadio 4, extensión fuera del aparato genital. El 4A cuando va a la mucosa vesical o a la mucosa rectal, muy común, en este caso más común en la mucosa vesical. Y el 4B cuando hay metástasis a distancia o enfermedad extrapelviana, cuando va al hígado, al pulmón o a otro lado. Quiero comentarles que el cáncer de cuello de útero en su general, sobre todo el pavimentoso, tiene una gran, en su mayoría es una extensión lo hace en forma planimétrica, local. Es muy raro que dé metástasis a distancia. Realmente lo hace una extensión, se llama mancha de aceite, que como cuando uno tira aceite en una mesa, se va corriendo lentamente y va invadiendo toda la pelvis. Realmente la enfermedad se limita en gran medida a la pelvis, y como le decía, la etapa final de una paciente con cáncer de cuello de útero son por las obstrucciones del uréter, que da una complicación renal, y da todos los síntomas de insuficiencia renal crónica por la uremia y otros elementos tóxicos del riñón, y la anemia por la metrorragia intensa que se produce. Un caso especial, como le decía, el microcarcinoma se llama, que es un tumor que invade menos de 3 milímetros, que por su tamaño no da metástasis y es posible el tratamiento conservador. Esto es muy importante, sobre todo en chicas relativamente jóvenes, mujeres que cada vez postergan más su primer hijo y tienen esta enfermedad, y si tiene menos de 3 milímetros, uno le puede decir que se puede sacar un pedacito del cuello, que se llama conización, y que permite que se pueda curar y pueda tener la fertilidad sin comprometer la fertilidad, pueda tener hijos. Entonces el estadio 1A1, invasión menos de 3 milímetros en profundidad, sin invasión vasculolinfática, metástasis ganglionares es muy rara, menos del 0.3%, es por eso se hace el tratamiento conservador con la conización. En cambio, si es el 1A2, y hay más de 3 milímetros hasta 5, ya lleva entre un 7 y un 10%, y este necesita un tratamiento más agresivo. Por eso se los diferencia entre 1A1, que es el tratamiento del microcarcinoma, con una chance de curabilidad altísima y también de preservar el órgano y poder tener hijos, que es la fertilidad. Este es el tratamiento de una conización que se lo hace para lesiones precancerosas o el cáncer de estadio 1A1. Esto saca un cono, este es el cuello, que está en la cirugía que se hace ambulatoria, que se hace con un bisturí láser o ASALIP, que se llama, con electrocoagulación, y saca, y es ambulatoria, se va a los 15 minutos, media hora, el paciente con anestesia local se hace la cirugía, que es lo que se llama conización. Cono suficiente significa que una mujer joven con deseo de fertilidad se le permite hacer este tipo de tratamiento, conización, que es sacarle un cono, que es un triángulo en el cuello.
con la base hacia la parte periférica, que es donde más chance está el cáncer, la lesión, y con una vértice hacia la parte interna. Si la mujer ya concluyó su fertilidad, no tiene más de 40 años, y ya ha tenido hijos, le puede plantear una histerectomía, sacarle el útero en forma extrafacial, decimos, para no comprometer una cirugía mayor que vamos a ver para el cáncer de cuello 1B, que es la Bertin May, que es la cirugía que es más agresiva, que la vamos a ver adelante. Es esta, de estadio 1 a 2, 1B1, 2A, se hace la cirugía de preponderancia Bertin May, que se llama, dos cirujanos. Este Bertin, que es el que propuso esta cirugía, que es la colpo-anexo-histerectomía ampliada. Y Meigs agregó los ganglios, la linfadenectomía pelviana bilateral. ¿Qué implica esta cirugía? Que es importante que la conozcan, la sepan decir cuando estamos en un examen, porque la cirugía de mayor envergadura en la ginecología, colpo es vagina, o sea que hay que sacar un tercio o 2/3 de la vagina que pueda estar comprometida. Colpo. Anexo, que son las estructuras que están al costado del útero, que son 3. El ovario, la trompa y el ligamento redondo. La histerectomía, sacar el útero completo. Ampliada, está ampliada, se saca los paramétros de ambos lados. Es un parámetro que invade el cáncer, sin estar libre, por eso hace el tacto rectovaginal, y uno lo saca. Ampliada a paramétros, a ambos. Y se le agrega, May se agregó, que era conveniente porque había recurrencia de la enfermedad antes que se acabe esto, la linfadenectomía pelviana. Se sacan todos los ganglios de la pelvis. Esta es una cirugía de gran envergadura, de 3 a 4 horas, que implica vaciar la pelvis por completo. Deja únicamente el recto y la vejiga solamente y saca todo lo demás. Si no se puede llevar adelante la cirugía porque no hay equipos quirúrgicos con amplio conocimiento en la materia, o porque las pacientes son de riesgo me refiero cardiovascular, respiratorio, tromboembólico, que con obesidad, que contraindica una cirugía tan prolongada, se le indica un tratamiento de radioterapia pelviana externa con braquiterapia. Entonces se hacen rayos, que se hacen sesiones diarias, un mes, y después en un día se pone un tándem, que son como bujías, dentro del cuello del útero para quemarlo, un día o 2 días. Esto en caso de que no se pueda llevar adelante la cirugía. Tratamiento en estadios grandes de cuello 1B2, que son más de 4 centímetros, igual que el 2A con gran compromiso de vagina, se opta por la cirugía, por la quimio-radioterapia con platino. Esta es la opción más primordial porque a veces es muy difícil llevar la cirugía adelante por el gran compromiso de lectura vesical. Si obviamente se puede llevar, se puede hacer una cirugía de Bertin May. Ya en los casos más avanzados, como 2B, 3A, 3B y 4A, lo que se hace es quimio-radioterapia también concurrente, ambas. Se hace la quimioterapia cada 10 días en el mes que se está haciendo el tratamiento con radioterapia. La radioterapia generalmente dura 6 semanas, 7 semanas, un mes y medio, posiblemente, diariamente, y mientras tanto se va haciendo la quimioterapia en 3 ciclos, un día hoy, otro los 10 días y otro casi al final. Bien, ¿alguna duda, chicos? No, doctor. Bueno, vamos a entrar el último tema, que es cáncer de vulva. Se puede, no me ha anunciado todavía, pero, no, porque estamos disculpen, no se va a cortar porque estamos con el Zoom de la facultad. Creía que era el mío, que realmente se me corta a los 40 minutos. Bueno, el cáncer de vulva es poco frecuente, el cáncer de vulva, es el menos frecuente de los cánceres ginecológicos, y es una entidad que, como lo dice ahí, y no sé si han visto en anatomía, pero la vulva comprende una serie de estructuras que está acá. Los labios mayores son estos, ¿sí? Este es el pubis, este es el rafe, que acá está el ano, y este es el introito vaginal, para adentro está la vagina, este es el labio menor, labio menor, acá está el clítoris, este es la uretra, y este es el cáncer, un cáncer de vulva. Está ahí, una lesión ulcerada.
El cáncer de vulva invasivo se define por la presencia de una lesión que rompe la membrana basal e invade. Representa el 1% de los cánceres de la mujer, muy bajo, 5% de los cánceres ginecológicos, bajo el porcentaje. Es 1 a 2 cada 100.000 mujeres. La edad media es mujeres muy mayores, más de 65, 60 años sobre todo, con un pico a los 65 años, 20 cada 100.000 mujeres, la presencia de este cáncer. Y en un momento dado comenzó a ser frecuente en mujeres más jóvenes con la presencia del HIV. En los años 90, cuando comenzó a surgir el HPV, bajaba mucho la defensa y todas las lesiones relacionadas con el HPV han tenido preponderancia, o sea, se reactivaban por la inmunodeficiencia del HIV y surgían como enfermedades marcadoras del cáncer de vulva y el cáncer de cuello de útero, que son cánceres infectológicos, porque son producidos por virus. Y ahí ha habido un mayor auge en mujeres más jóvenes. Quizás hoy ya con el tratamiento específico del HIV cada vez estos cánceres han comenzado a disminuir y siguen siendo en edades más avanzadas la presencia. Factor de riesgo, incrementa con la edad, 50% por mayores de 60 años, como les decía, muy raro por abajo de los 45 años, sea mayor en razas blancas, mayores de 80 años, que las mujeres de raza negra, hay una mayor resistencia, y en las mujeres en su religión judía, por el hábito de la circuncisión, tienen menor riesgo porque ese hábito religioso, esa tradición religiosa de los judíos hace que esa circuncisión rebate el prepucio para atrás y deje mucho más higiénico el pene, el glande, sobre todo que es en el surco balano prepucial, que se junta una mucosidad que se llama esmegma, que es donde es un caldo de cultivo para el HPV. Por eso, en Israel y en la raza judía, el cáncer de cuello es bajísimo. Y miren lo que es una tradición religiosa, tiene un efecto sanitario muy importante. Por eso la higiene, que yo les recalcaba al comienzo, es muy importante. Porque en el tema del lavado, tanto el hombre como la mujer de un acto sexual, obviamente disminuiría el riesgo de tener mayor contaminación y mayor acumulación con el tiempo si uno no tiene ese hábito de higiene. Y a veces no es porque tenga el hábito, a veces hay gente que no tiene acceso a lo que es el agua potable, a la agua de corriente continua, al tener un baño con agua y se pueda bañar diariamente. Esto hace obviamente que tenga mayor riesgo de la presencia de estas enfermedades infectos contagiosas. Factores de riesgo, bajo niveles socioeconómicos, ya sea por disminución en el acceso a la atención de la salud, mala higiene personal y el uso del tabaquismo son enfermedades que aumentan el riesgo. Como son mujeres mayores, obviamente tienen otras enfermedades concurrentes, como la hipertensión, diabetes mellitus, pero se da porque son mujeres de gran edad ya. Igual que la presencia de obesidad, que es mayor, dificulta la detección temprana de las lesiones, porque cada vez se hace mucho más difícil una mujer obesa poder evaluar bien la vulva. Y obviamente evaluar la vulva, que es necesario llevarla adelante para poder evaluar cuando la mujer consulta. Imagínense, yo quiero ponerlo en contexto, una mujer mayor de 80 años, un poquito obesa, con algunas dificultades motrices, porque realmente a la edad de los 80 años, si bien muchas también, la gran parte tienen mayores impedimentos por la edad. Hay una consulta ginecológica y en invierno, que va ahora protegida por el abrigo, hace una consulta que demora 1 hora fácilmente, entre vestirla, subir la camilla, evaluarla, si tiene un poco de obesidad, tratar de buscar una enfermedad que trate de levantar la grasa del vientre y de los pliegues genitocrurales para poder ver la vulva, y hay que verla con detenimiento. Muchas veces, hoy por hoy, se posterga el diagnóstico de un cáncer de vulva porque cuando va la paciente con un síntoma, y muchas veces los médicos, como es bajo la frecuencia, le indican crema, porque el motivo de consulta más frecuente es el prurito o el dolor. El prurito, sobre todo, la comezón, picazón, y realmente le dan tratamiento, cremas, y la paciente comienza a deambular y hasta que un médico la puede evaluar en forma concienzuda. Por eso es importante que no dejemos el hábito de examinar bien a las pacientes, porque con la clínica, sobre todo la vulva, está el acceso, está a mano, pero con estas dificultades que les comento, es importante darse el tiempo suficiente para no postergar los diagnósticos tempranos, porque
Estos cánceres son bastante lentos en crecimiento, pero cuando avanzan son bastante tediosos en su final, muy dolorosos. Factores de riesgo, patologías genital previa, sobre todo relacionadas con otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, clamidia, herpes simple, HPV asociado a neoplasias intravulvares en un 80% a 90% y a cánceres invasores en un 20 a 50%. El tipo más frecuente que produce HPV es el 16, a diferencia que en el cáncer de cuello de útero es el 18, que produce la mayor cantidad de cáncer de cuello de útero, y el 16 es el de vulva. Pero hay otros tipos de HPV que también pueden producir cáncer de vulva, como el 18 en menor proporción, pero está protegido estos dos por la vacuna, hoy por hoy. Estos que están para acá todavía no hay vacuna y pueden producir también cáncer de cuello de útero. O sea que el vacunarse no es que la va a evitar el 100% del cáncer de cuello de útero ni de vulva. Hay que seguirse haciendo los controles preventivos de detección temprana porque cubren un gran porcentaje, pero no a todos. El tipo 1 asociado a BIN, que va produciendo lentamente una alteración de la mucosa o piel en la vulva, HPV positivo, sean mujeres jóvenes, fumadoras, son lesiones multifocales, forman menos queratina y tienen diámetros pequeños. Y el tipo 2, que es el que habitualmente se ve, que son mujeres que tienen lesiones precancerosas vulvares, que se llaman hiperplasias vulvares, que a veces da el HPV negativo, mujeres más de 55 años, cercanos a 70, 80 años, lesiones unifocales, circunscritas, que es las que vimos en la foto, bien diferenciadas y pueden o no formar queratina exuberante, a veces como el poliflor. El más frecuente es el carcinoma de células escamosas, 85 a 90%, que pueden ser queratinizantes o no queratinizantes, verrugoso, condilomatoso y otras variantes. Hay otro tipo de cáncer en la vulva de menor frecuencia, estos son los más comunes. La historia natural del cáncer de cuello de vulva son lesiones unifocales en mayor frecuencia, en mujeres mayores, muy raros son las multifocales. Los tipos de lesión son nódulos pequeños, pueden ser parecidos a un coliflor, verrugosos, o ulcerosos o exofíticos, infiltrativos también en curso lento. Es como el cáncer de cuello de útero, es una expansión planimétrica en la pelvis y va creciendo lentamente como mancha de aceite, y es muy raro que dé metástasis tardía, muy raro. La más frecuente en labios mayores, 52%, labios menores, 18%, clítoris y periné, 15 a 20%, y áreas extensas, menor al 10%. Diseminación, extensión directa, como les decía, muy rara la hematógena que va a pulmón o oído. La mayoría, como el cáncer de cuello de útero, son lesiones que van avanzando en forma progresiva en la zona vulvar y pelviana. Los síntomas, realmente el 50% de las neoplasias intravulvares y cánceres invasores son asintomáticos, por eso es muy importante a veces la detección con el examen de rutina, que es lo que comentaba yo, examinar la vulva de la mujer, que pueden aparecer ahí las manchitas blancas o rojas, o las pequeñas verrugas para tomar una biopsia. Y ya cuando hay síntomas, se presenta el prurito y la masa, que es un nódulo. El prurito es muy importante, y tratar de visualizar la vulva cuando la paciente viene con la comezón o picazón, que no remite fácilmente. El dolor, el sangrado por la presencia de la lesión que invade y las úlceras. Los síntomas sistémicos en etapas avanzadas pueden dar pérdida de peso por la anorexia, falta de alimentación, poco deseo a comer, son mujeres mayores, y la hipercalcemia por el avance al hueso pelviano que descalcifica el hueso de la hipercalcemia. El diagnóstico, fundamentalmente, hacer la vulvocolposcopía, que es usar el colposcopio, nada más que lo visualizamos la vulva, que es mirar a 40 veces más que el ojo humano, y si hay una lesión que a uno le surjan dudas, hacer una biopsia. Es el método estándar. Hoy por hoy no hay mejor método que esto para sacarse una duda. La lesión sospechosa y con fracaso de tratamientos previos, con crema, habitualmente si tienen, los pacientes remiten, porque ya otros médicos le dan tratamiento con crema, hay que ver la vulva, y cuando uno tiene una lesión, sacarle la biopsia, y la biopsia tiene que ser más de 1 centímetro de excisión local, debe incluirse el estroma, y generalmente si hay varias lesiones, tomarlas a todas, de varios sitios.
No hay screening para el cáncer de vulva, ninguna de las pruebas han sido eficaces, no existe prueba específica, la colposcopía consume demasiado tiempo, la azul de turbina que comenzó a hacerse un test da mucho falso positivo y el PAP de vulva no es confiable. Los estadios también para cáncer de vulva, el estadio 1 es tumor menos de 2 centímetros, sin otro confinado a la vulva o el perineo, sin otros compromisos ganglionares, es fundamentalmente menos de 2 centímetros. Y este 1 también se divide en 1A y en 1B, muy chiquitos, menos de un milímetro y más de 1 milímetro, que esto también permitiría hacer un tratamiento conservador, que lo vamos a ver más adelante. Estadio 2, acá el tumor tiene más de 2 centímetros, también localizó la vulva y el perineo, pero sin afección ganglionar. Importante que el 1 y el 2 no tienen ganglios comprometidos, lo que diferencia el tamaño. Menos de 2 centímetros y más de 2 centímetros. Y el 3 ya cuando el tamaño del tumor es variable, pero ha invadido uretra inferior, vagina, ano, los tres, y tiene metástasis ganglionar de un solo lado, unilateral del lado que está el cáncer. Y el 4, ya el tumor invade la uretra superior, la vejiga, la mucosa rectal, el hueso, o los 4, y afectando también los ganglios bilaterales ganglionares inguinales, ambos lados, el 4A. Y el 4B ya cuando hay metástasis a distancia y con ganglios pelvianos positivos. Generalmente la mayoría de las mujeres con un cáncer de vulva avanzado realmente invade la pelvis y forma una cloaca abajo que hace una comunicación de la vejiga con el recto, la vagina, y la paciente se torna incontinente. También el cáncer de cuello provoca esto, y se hace un final muy dificultoso porque se contamina mucho, da infecciones secundarias, hay mucho mal olor porque no puede contener la situación en la incontinencia de orina y como de materia fecal no es evitable y obviamente eso hace que su calidad de vida disminuya muchísimo y es muy realmente tiene una mortalidad muy penosa. Los factores de riesgo es el diámetro del tumor. Es importante evaluar la profundidad de la invasión, que es lo que acabo de comentar, ya lo vamos a hacer la diferenciación de esto del milímetro, la invasión de los espacios linfovasculares, el grado del tumor y los estados de los ganglios linfáticos inguinales, sobre todo y pelvianos. Acá está el estadio 1, el 1A, cuando la lesión es menos de 1 milímetro de invasión, así como en el cuello era menos de 3 milímetros, acá cuando es menos de 1 milímetro, uno puede hacer una lesión local amplia, con un margen de 2 centímetros. Esto quiere decir que saca una biopsia en medalla, se llama, que hace una toma con un margen amplio de 2-3 centímetros para que darle chance de curabilidad y con eso es suficiente. Saca un pedazo nomás del sector de donde está afectado la lesión. Y ahí para. En cambio, ya si es más de 1 milímetro, ya tiene que hacer una cirugía mayor, que igual que el estadio 2, que es una lesión radical de toda la vulva, hay que sacarla, y saca los ganglios de la ingle, donde está comprometido el tumor. Si está en el lado derecho, saca del lado derecho los ganglios inguinales. Si es negativo, se para. Si es positivo, se tienen que sacar los 2 ganglios inguinales de ambos lados. Si los ganglios de un lado están positivos, deben sacarse los 2 y generalmente se hace radioterapia. Y ya en los estadios 3 y 4, obviamente se hace como en el cáncer de cuello de útero, quimioterapia, radioterapia, y los tratamientos son menos contundentes y habitualmente fracasan y van hacia el final, que generalmente es el óbito, con una calidad de vida muy baja. Muy bien, acabamos de terminar, chicos. ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, En el tema del cáncer de cuello uterino, sí. ¿dónde dijo que se veía la mancha de aceite? La mancha de aceite es una... Sí, una forma de decir, digo. Claro, es para que si usted en una mesa tira agua, la agua se despacha más fácilmente porque es muy fluida. Si tira aceite, el aceite se va expandiendo lentamente. Eso pasa en el cáncer de cuello y en el cáncer de vulva. Tiene una diseminación lenta, progresiva. Decimos que es mancha de aceite porque va avanzando lentamente. En el caso del cuello de útero sobre el parametrio, que son los tejidos
que son como lianas, que son como cuerdas que van del cuello a la pared pelviana. Y en el vulva lo mismo, Bien. también va extendiéndose lentamente. A diferencia que cuando veamos cáncer de mama o otros cánceres que se difunden en forma rápida por el resto del organismo. Por ejemplo, el cáncer de mama es un cáncer que se va rápidamente a veces al pulmón, al hígado, al hueso, al cerebro. Son cánceres mucho más metastatizantes. En cambio, el de vulva y el de cuello hacen una extensión directa, van avanzando de a poquito en el lugar. Muy raro que se vaya a dar una metástasis a distancia. ¿Está claro el concepto? Sí, profe. Y tengo otra pregunta. ¿Cuándo el tratamiento quirúrgico afecta la capacidad reproductiva? Por ejemplo, vio que usted hablaba de la estadificación de los cánceres. Supongamos que esté en un estadio B, que usted hablaba que era clínicamente visible. Claro, en Y ese caso, sí. pongamos que la persona sí quiera, o sea, sí tenga algún deseo gestacional, ¿cuándo estaría afectada su capacidad reproductiva? Mire, salvo que sea estadio 1 A1, que es menos de 3 milímetros, ahí se propone el tratamiento conservador. De ahí todos los otros cánceres, todas las otras estadificaciones, pierde su capacidad reproductiva, porque lo primero que tiene que primar uno es salvar la vida. Y si ya el 1A2, que tiene 10% de posee metástasis ya en ganglios, fuera del cuello, se tiene que hacer un tratamiento radical. Y al hacer un tratamiento radical, que la Bertha May saca todo, vuela todo, no queda nada. O sea, es imposible que pueda tener un hijo en forma natural si no va a tener ovarios, útero. Dijimos que se vacía la pelvis por completo, queda la vejiga y el recto. Así que lo único que queda opción es adoptar. Claro, en caso de que sí conserve los ovarios, podría ser posible. Nada. Si uno saca el útero y los ovarios, y en estos casos que yo le acabo de decir, no puede tener hijos. Claro, Salvo que sea diferente la estadificación, claro. Claro, si es 1A1, se salva y puede hacer un tratamiento conservador porque es muy chiquito y la capacidad de metástasis es nula. Y uno con una conización, que es el tratamiento conservador, le salva la fertilidad, le salva la vida primero, que el primer gesto, le salva la vida, y segundo, le conserva el útero para que pueda tener una función normal y pueda tener hijos. Salvo ese dato, el resto, no hay factibilidad de fertilidad. Bien, profe. ¿Y también se utiliza alguna tinción cuando hacen la técnica quirúrgica? No sé si vio que en el cáncer de mama a veces los Sí, cirujanos utilizan una a tinción veces para... se puede recurrir a tensiones de ganglio centinela en el caso específico, pero bueno, es muy riesgoso para poder darle contundencia a eso, porque en la pelvis hay muchos ganglios y a veces se dificulta la contundencia en el tratamiento específico y puede dar riesgo de que haya recurrencias después. Claro. Y una última pregunta, disculpe. Sobre el tema de la vacuna que usted decía que se pone más en la etapa escolar, ¿hay algún límite para recomendarla de un Lo más rango de importante es edad? que no haya mantenido relaciones antes. Se puede hacer en cualquier edad, pero si ya tuvo relación y ya está contaminada con HPV, ya la vacuna no sirve. Viendo, Porque claro. una mujer que tenga 40 años y no haya Ujú, mantenido nunca relaciones sexuales y esté se por le puede comenzar, indicar. se puede indicar a vacunarse. Una vez que ya la persona tuvo contacto con una pareja, ya se transmitió el HPV y ya ninguna vacuna sirve cuando ya se estuvo en contacto con el virus. O sea, no es que no sirve, ya Claro. el virus ya se metió en el ADN y ya va a producir el daño, si lo tiene que producir, no lo puede evitar ya. Mm, bien, entiendo. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay otra duda, chicos, nos vemos el viernes, si Dios quiere. Bien, Doc. ¿A qué Bueno, hora? profe, Viernes 3:30, si Dios quiere, salvo algún inconveniente, les comunico y les tramito previamente para que puedan hacer algún otro tipo de actividad. Que anden muy bien, Bueno, tengan un profe, buen día. muchas gracias. Tenga un igualmente, buen profe. día. Hasta luego.